Bien, buenos días a todos. Hoy, como ya veis, vengo pues también con la compañía de mi esposa, Carmen, y deciros también que... Perdona, ahora me dice que es obligatorio el PIN, ya sabéis que estas cosas tienen su... Ya, de eso... Muy bien. No solamente digo que vengo con mi esposa Carmen, que siempre es un gozo ahora pues poder también desplazarme con ella, así a los sitios que antes no podíamos, con el tema de la yaya. Y también os traigo los saludos de mi hijo Samuel, que hemos estado estos días, dos días en el País Vasco con él, que ha ido de tema de trabajo, pero hemos podido estar con él. Cuando le dijimos que veníamos a Argentona, nos dijo que os diésemos también saludos de él. Y también de Tania, de Emilio, su esposo. Y bueno, como os digo, pues salud de la familia en general. A ver si se quiere abrir el tema, ya sabe, ahora aparece. Bien. Me decía que cómo me llamo, cómo me llamáis. En esta iglesia yo creo que hace ya muchos años que tenemos una relación muy estrecha, un conocimiento los unos de los otros. Y lo que hemos compartido pues es algo extraordinario, porque sí que es verdad que hoy en día lo hacemos en debilidad aún. Cuando llegamos a cualquier sitio, en este caso esta mañana, pues preguntamos a los hermanos cómo se encuentran. Uno le hace daño un brazo, el otro la rodilla, el otro el no sé qué. Quiero decir que estamos muy a gusto, pero en debilidad. Y es así, es el caminar de este valle, de este peregrinaje, pero que sabemos, como se nos ha dicho en la palabra, hacia dónde vamos, cuál es el final de este camino. Y a los necios que el mundo pues considera, saben a qué lugar de gloria pertenecemos y nos acercamos. Y esto es algo tan maravilloso que por encima de lo que puedan pensar de nosotros o nos tengan su idea de lo que somos, nosotros sabemos en quién hemos creído, sabemos hacia dónde vamos. Esto es importantísimo. ¿Cuántas personas quisieran saber hacia dónde van? Ayer veníamos por la autopista desde el País Vasco aquí a Barcelona y no os podéis imaginar la cantidad de coches que iban para allí, para Bilbao, porque jugaban la final de Copa el equipo del Barça y de femenino, iban para allí. Una cantidad de coches tremendo. Hoy, para llegar aquí a Argentona hemos tenido que sortear varias de coches, de motos, porque hacen el gran premio del circuito de Montmeló y hemos tenido que hacer casi gincana para poder llegar aquí. La gente corre de un lado para otro, pero no saben dónde van. No saben dónde van. Y nosotros sí que lo sabemos. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Saber hacia dónde se va, ¿verdad? Gloria a Dios, que nos ha dado esa maravillosa posibilidad y potestad de saber en quién hemos creído y hacia dónde vamos. Bien, hoy os quería hablar de un tema que es precisamente si existe la vida después de la muerte. Claro, me vais a decir todos, hombre, claro, Rafa, estamos aquí, sabemos quién. Pero fijaros que el mundo sigue haciéndose esa pregunta. ¿Existe la vida después de la muerte? El doctor Manuel Sanz Segarra habla sobre las evidencias científicas sobre la vida después de la muerte física. Os estoy hablando de un eminente cirujano, doctor, que él, a través de su experiencia personal, profesional, ha visto, ha observado y al final ha investigado sobre el tema de la muerte, o sea, de la posterior vida a la muerte. Él, evidentemente, lo ha hecho desde un punto científico y, según afirma el doctor Segarra, hoy tenemos pruebas con una base científica
que nos permite afirmar que la muerte física no es el fin de nuestra existencia. Después de la muerte física, nuestra existencia continúa en otra dimensión energética. Es un universo paralelo dentro del concepto cosmológico actual del multiverso. Se valoran las experiencias cercanas a la muerte. Esto es lo que él valora, los testimonios de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Con el método científico sin encontrar solución. Es la física cuántica la que nos proporciona una justificación de nuestra existencia eterna, dice este doctor. Este doctor pues, se licenció en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y se doctoró con sobresaliente cum laude también. O sea, personas que son muy reconocidas, personas que en el campo científico, en el campo de la medicina. Se le han hecho entrevistas donde yo os voy a explicar un poco, por no leeros todo el tema, pero que él lo que ha observado es que pacientes suyos y de otros médicos que han dado en un momento lo que llaman ellos ya la muerte, cuando todos los sensores del cuerpo o los organismos quedan planos, cuando ya el corazón no late, cuando el cerebro ya no emite ninguna señal, cuando los pulmones no respiran. Eso ellos tienen 6 parámetros que con esto ellos determinan si un cuerpo ya ha dejado de la vida. Entonces, sobre esto ellos dictaminan que hay una muerte física, una muerte del cuerpo. Bien, pues sobre esto ellos lo que han visto es que muchas personas que han pasado por este estado, experiencias que ellos le llaman cercanas a la muerte, resulta que en un momento dado estas personas han vuelto a la vida y cuentan su experiencia. Y todos más o menos tienen un mismo relato. Es que han ido a un estado diferente, a un estado donde hay una paz tremenda, donde las cosas son inexplicables, pero son todas muy armoniosas, todas muy bellas, y que todo eso les ha pasado la vida en un instante por delante, y que además pues, les ha hecho valorar una vida posterior a la física. Y todo esto más o menos lo estoy contando globalmente, esas experiencias más o menos todas coinciden. Después de esto pues hay ese túnel que llaman, que luego al final hay una luz, y parece ser que esa luz es la que no han llegado estas personas. Pero sí que él narra, este doctor y muchos otros científicos en todo el mundo, narran que cuando estas personas, sus constantes vitales vuelven otra vez, resulta que estas personas, una vez superadas estas enfermedades, lo que sea, lo que hayan tenido, todas tienen un común denominador, y es que cambia su perspectiva de vida. Su valoración de la vida cambia totalmente. Se convierten, y lo dicen ellos, estamos hablando desde el plano científico, en personas que valoran la vida, primeramente. Después valoran todo lo que hay en la vida, todo lo que les rodea. Son más cuidadosos con el medio ambiente, con su familia, con otras personas, y normalmente dice que además suelen buscar alguien o algo después de la muerte. Diríamos la religión o, en este caso algunos, pues también la vida en Jesús. Bien, esto es un común denominador. Entonces ellos investigan y dicen, una vez han dado todos estos datos, dicen, ahora sí que el hombre puede creer que hay una vida eterna o una vida después de esta terrenal, natural, porque hemos encontrado científicamente que es real y que puede ser real. Claro, llegados a este punto, nosotros decimos, antes he hablado, ¿no? Lo sabio, lo que es del mundo. ¿Ese mensaje es correcto? ¿Ese mensaje es correcto? La gente, y aún los creyentes dirían, sí, es correcto. Pues no es correcto. Y os voy a decir por qué. Porque el mensaje de la vida eterna no lo comunica la ciencia.
El mensaje de la vida eterna lo comunica el eterno Dios. Es el único que tiene la potestad sobre la vida eterna. ¿Qué quiero deciros con esto? ¿Que estén equivocados? No, no están equivocados. Lo que están es confundidos y confundiendo. Porque el mensaje de la vida eterna no lo tienen los científicos. No pueden hablar de qué hay realmente después de la vida eterna. ¿Qué es lo que ocurre después de esa muerte física? No lo pueden concluir. Ellos tienen unos parámetros que lo hemos estado leyendo. Lo más pequeño de Dios, lo más pequeño, es mucho más grande que todo el conocimiento de esos hombres, científicos, grandes pensadores, grandes investigadores. ¿Por qué os digo que ese mensaje de ellos no es correcto? Porque están confundiendo a las personas. Les dice que hay vida eterna, pero no les dice cómo se puede vivir esa vida eterna y cuál es el propósito de esa vida eterna. No tienen el mensaje correcto. No lo tienen. De hecho, pueden confundir a muchas personas. De hecho, se confunde. La ciencia muchas veces confunde a las personas. Entonces, por ejemplo, hay la experiencia de Eben Alexander, que es un neurocirujano de Harvard, en Estados Unidos, que este hombre, también científico y médico, pasó por una experiencia. Estuvo mucho tiempo en estado vegetativo y, además, viendo que sus constantes se mantenían artificialmente. Después de este estado, este hombre volvió a recuperar sus constantes vitales y explicó esa misma experiencia. Pero ¿qué es lo que hizo este hombre? No se quedó con esa experiencia solo, sino que buscó la respuesta. Y este hombre encontró el verdadero camino de la salvación y la vida eterna en el Señor Jesucristo. Después de haber encontrado la respuesta verdadera, este hombre escribió un libro que se hizo muy famoso, El cielo existe. El cielo existe, leído y traducido a muchos idiomas. Entonces, ¿qué quiero deciros con esto, hermanos? Hoy nuestra sociedad está supeditada a lo que marcan la ciencia, lo que marca la santa ciencia. Porque hoy en día nuestros dioses, hablo socialmente, es lo que dice la ciencia. Ellos nunca se equivocan. Ellos lo que dicen es lo correcto, ¿verdad? El hombre puede llegar a la luna o más allá. El hombre descubre cada vez nuevos fármacos para poder tratar las enfermedades. El hombre, la santa ciencia, lo sabe todo, según la sociedad. Por eso cuando ellos hablan, la sociedad dice amén. No dicen amén cuando los creyentes les comunican esa sabiduría que viene de Dios. Sin embargo, dicen amén aquello que la santa ciencia les dice, ¿verdad? Bien, pues en estas experiencias vemos que a veces la Iglesia hemos perdido también la referencia de que qué es lo que somos. Se ha hablado esta mañana. Somos la voz que está autorizada por medio de Dios para comunicar las verdades eternas que vienen después de esta vida. Somos la voz autorizada. Sabéis que en muchas marcas se hacen la marca original y después se hacen, pues, falsificaciones, podríamos decirlo. Se hacen otras, pero que no son las correctas, Pues en nosotros pasa lo mismo. Dios ha delegado, y lo hemos estado leyendo esta mañana, que su potestad, su autoridad, su revelación la ha dado a lo necio, a lo que el mundo considera necio. Y lo ha dado con el propósito de que sean ellos, nosotros, los creyentes, los que tenemos toda la autoridad de poder comunicar qué hay después de la vida física. Somos nosotros. Ahora, la pregunta sería, ¿entendemos primeramente
que tenemos no solamente la potestad de hacerlo, el privilegio de hacerlo, sino la responsabilidad, como nos decía también José Manuel, de llevar ese mensaje a todo el mundo? Tenemos la responsabilidad también, porque si hemos sido también, se nos ha dado ese privilegio, también el Señor nos ha dicho: id por todo el mundo, predicad ese evangelio a toda criatura. No los vais a convertir, ¿eh? Este es un problema también a veces de según qué persona que está en la iglesia, que se cree que tenemos el poder de convertir a las personas o poder cambiarles. No. Nosotros solamente podemos llevarles el verdadero mensaje y pedirles en el nombre de Dios que se arrepientan. Que se arrepientan. Porque Dios es el único que puede hacer en nosotros el transformarnos, el convertirnos, el trasladarnos de un lugar a otro. Solamente Él. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Somos portavoces. Se nos ha dado la cartera de representación divina. Por lo tanto, podemos llevar ese mensaje a todos los lugares, a todas las personas, de todas las condiciones. Pero no podemos, de ninguna manera, hacer efectivo ese mensaje por nuestra voluntad. De ninguna manera. Solamente tiene Dios la potestad de cambiar a un muerto y resucitarlo a la vida, nada más. Fijaros, le dijo Mateo 13:11, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿A quiénes les ha dado la potestad Dios de entender los misterios del reino? A sus hijos, nada más. Ni los científicos, ni se consigue por tener másters o por tener doctorados o por tener... No se consigue por nada de eso. A lo vil, a lo despreciable, a lo que no es, Dios les ha dado la potestad de entender los misterios del reino de Dios. Es algo tremendo. Esto me parece que luego Paco lo va a poner por internet. Ya les digo a alguna persona que pueda ver este vídeo que va a pensar que es locura, que es arrogancia, que es creerse algo por sí mismo. No. Nosotros no tenemos capacidad ninguna de obtener esas revelaciones divinas, de ninguna manera. Todo nos ha sido dado por la voluntad y la misericordia que el Señor ha querido tener con nosotros. Todo. No obtenemos absolutamente nada. Ahora, alguien dirá, bien, misterios del cielo. ¿Qué misterios son esos? ¿Qué misterios? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, de la vida de Dios. Dios fue manifestado en carne. ¡Dios! Este ser extraordinario, que es todopoderoso, que todo lo conoce, que está en todas partes, que tiene toda la potestad, toda la plenitud, que además es santo, es justo, es perfecto. Este Dios fue manifestado en carne. ¡Qué locura! Ya lo hemos visto, los judíos estáis chalados. Los griegos dicen, bueno, a ver, ¿cómo se entiende esas cosas? ¿Verdad? Manifestado en carne ese Dios, justificado en el Espíritu. El Espíritu Santo con poder lo presentó como el que verdaderamente se manifestó en esa carne, visto de los ángeles. Los seres creados por Dios han visto esa obra extraordinaria que Dios ha hecho para este hombre caído, para nosotros, para el mundo, predicado a los gentiles. Que esto históricamente es otra aberración. Los judíos eran el pueblo de Dios escogido y lo demás era nada. Sin embargo, ha sido publicado a todos, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Abriros, dice, hemos leído, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Lo hemos estado leyendo. Recibido en el cielo este ser que ha sido mostrado en la tierra. Extraordinario, ¿verdad? ¿Cuáles son entonces los misterios que los científicos no pueden comunicar? Los que Dios nos ha dado a nosotros. Esos son los misterios. La obra
de Jesucristo en la tierra no solo tiene el propósito de salvar a pecadores para la vida eterna, sino de mostrar qué es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Muchos pensamos, y es verdad, cuando estemos con el Señor ya estos problemas de rodilla, de cabeza, de hombros, de tal, no estarán. Vale. Pero os imagináis solamente sostenidos en la luz de Dios, mirando sus ojos, mirando la gloria de Dios. ¿Qué será eso? Yo no me lo puedo ni imaginar. El apóstol diría cosas que no son posibles comunicarlas. No son posibles ni comentarlas, lo que se ve en esa gloria eterna. Solamente el hecho de poder, yo solamente digo, mirar los pies de Jesús, es que ya será algo tan extraordinario que estarás ahí, bueno, diciendo, es que no quiero ni moverme. ¿Quién puede ver esto? ¿Quién puede entender estos misterios de la vida eterna? Sino solamente aquel que Dios ya lo ha querido compartir. Nada más, nada más. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y nos ha dado entendimiento. Eso que es locura. Eso que es locura para el mundo es entendimiento para nosotros. Qué gloria, ¿verdad? Dios, además, abrió alguna ventana, en algún momento, de los cielos, para mostrarnos en nuestra dimensión terrenal aspectos que correspondan con el estado que rodea al Dios de la vida eterna. Él ha querido en algún momento darnos esas ventanas también. ¿Y cuántos? Seguro que aquí podríamos relatar algunas ventanas que hemos vivido en nuestra experiencia cercanas a esa vida eterna. Yo tengo algunas, pero estoy seguro que vosotros también. Cómo Dios en algún momento nos ha manifestado en esas ventanas una visión de la vida eterna. Primera a los Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas extraordinarias, cosas que no se pueden entender, que además es locura, como hemos dicho esta mañana, compartirlas en según qué círculos porque dirían, esto no es normal. Estuvimos hablando con una chica allí en Villanueva, donde está mi hija, y de la iglesia, una chica que se ha acercado a la iglesia, se llama Marisol, y orad por ella, está sintiendo mucho las cosas de Dios y acercándose a Dios, esperemos que pueda también concluir en nacer de nuevo. Y yo le decía, yo sé, Marisol, que hay cosas que te puedo explicar y que para ti no las vas a entender porque Dios las revela a aquel que se las quiere revelar con un propósito. Y le hablaba de algunas manifestaciones que Dios había obrado en mi vida. Ella lloraba como anhelando también. Yo le decía, es que tienes que dejar que sea el Señor el que te llene tu alma, tu vida, el que la transforme, el que la cambie. Pero todas estas manifestaciones también están para comunicar que hay una vida eterna. Que el Señor también nos revela a través de sus ventanas esas manifestaciones. Decía, como os decía el apóstol, en 2 Corintios 12:2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años está así en el cuerpo, que fue trasladado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Ventanas de esa vida eterna, de todo lo que el Señor está haciendo. Mateo 3:16, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Manifestaciones, ventanas que el Señor abre de esa vida eterna. Mateo 17:2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí le apareció Moisés y Elías hablando con él. Ventanas
que el Señor manifiesta de esa vida eterna. Nosotros también, como os digo, el Señor nos abre ventanas. Muchas veces en las dificultades le hemos orado de una manera, pues, con mucha necesidad y hemos visto esas ventanas. La vida eterna, al único que se la puede manifestar, Dios, es a su Hijo, a sus hijos, a su pueblo, nada más. Por eso el mundo sigue lo que sigue, esos sabios del mundo, esas explicaciones que quieren dar. Sin embargo, la única voz autorizada somos nosotros. Quien tiene la potestad de revelar la dimensión del más allá, sino solo el que posee todo el poder, conocimiento, voluntad y disposición de comunicarla a su propia creación. Solo Dios puede comunicarla, pero repito, lo hace a través de su pueblo, de sus hijos. Y esta es el gran honor que tenemos, pero como os decía al principio, también nuestra gran responsabilidad. Dice 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos nosotros atrevernos, y muchas veces nos atrevemos a comunicar cosas de parte de Dios, creyendo que tenemos la autoridad de Dios para ejercer cosas que no nos es dada? Yo, en el nombre del Señor, quito demonios, yo en el nombre del Señor hago no sé qué, Cuidado, porque un día tendremos que dar cuenta. Unos para salvación en un tribunal y otros para condenación en otro tribunal diferente. Cuidado con arrogarnos la potestad de querer quitar la autoridad de Dios y creer que la tenemos nosotros. Cuidado. El Señor, ¿qué nos dijo? Apartados de mí, separados de mí, nada podéis. ¿Verdad? Está en nosotros los creyentes el poder para acceder a visualizar el estado eterno al que nos ha sido encomendado la predicación del mismo. Está en nosotros. Alguien dirá, ¿qué es eso de que visualizamos el poder de Dios? Está en nosotros, en los creyentes. Cuanto más cerca estés con Él, aquellos discípulos que estaban más cerca pudieron ver la transformación de Jesús. Pudieron ver cómo Elías, ¿verdad?, como Moisés, estaban allí dando un mensaje. Cuanto más cerca de Jesús estés, más vas a poder vivir y caminar en el poder de Dios. ¿Es así? Es así. ¿Quién entonces puede comunicar el estado eterno después de esta vida? ¿Quién puede visualizar y comunicar a la gente las cosas que vienen después de esta vida? Sino solamente aquellos que Dios les ha obrado en su vida para mostrárselo. Solamente. Entonces no nos apoquemos en el sentido de porque habla la ciencia o hablan los sabios. No. Dios nos ha encomendado a nosotros el ministerio de la predicación, la locura que se ha hablado, de la predicación, y mostrar a la gente qué viene después de esta vida. Ahora, yo quisiera hablaros quisiera mostraros la experiencia de algún creyente que ha pasado por estas situaciones y que nos lo ha dejado escrito para nosotros, que nos lo ha dejado también como testimonio, para que los creyentes glorifiquemos siempre a Dios. Y mi esposa, si eres tan amable, va a subir aquí y nos va a leer una porción de un libro que sabéis que escribió la señorita Antonia Conesa y que habló de su experiencia que glorificaba a Dios en este campo, en esta vía de lo más allá de la vida eterna. ¿Puedes leerlo, Carmen? Sí. Experiencias que glorifican a Dios. Una última experiencia. El día 1 de agosto de 1952 iba a ser un día importante y decisivo para mí.
Estaba a punto de ser intervenida de una apendicitis crónica que tenía preocupado al doctor Enríquez. Ya llevaba 3 meses hospitalizada en el Hospital de las Colonias Extranjeras, pues además de la apendicitis crónica padecía de una gran anemia, por lo que se había pospuesto la operación. Pero sufrí un agudo ataque de la misma y se hizo necesario intervenir. El día 5 del pasado mes de mayo tuve una manifestación del Señor de que Él estaba conmigo. Y en la mañana del 31 de julio, cuando el doctor Enríquez me dijo, mañana la operamos, me sentí tranquila. Yo sabía que había problemas, pero como me encontraba mal, pensé que ya iba a salir de todo aquello. Por la mañana del 1 de agosto del 52 hubo gran movimiento en mi habitación, médicos, enfermeras, analistas, etc. Por fin estaba dispuesta. Al entrar al quirófano pensé, tal vez sea esta la oportunidad para ir al cielo. Y sonreí feliz. «Qué contenta está», me dijo el doctor Enríquez. «Sí», le dije, pero no mencioné el por qué. Ya en la mesa de operaciones miré a mi alrededor, al doctor Enríquez con sus manos enguantadas y levantadas a la altura de sus hombros, al médico de cabecera, doctor Montserrat, otro que no sabía quién era, al anestesista, a las enfermeras y a la señorita Wallman, directora del hospital. Sujetaron mis pies con correas, brazos, etc. Yo me daba cuenta de todo. En el brazo derecho me inyectaron algo en la vena y de pronto me pusieron una mascarilla. Respiré aquel aire que era desgarrador a mi garganta, áspero y desagradable. Abrí la mano izquierda buscando ayuda. La señorita Wallman puso su mano en la mía y la apretó con fuerza. De pronto el aire se hizo más suave y comencé a recitar el Salmo 23. Al llegar a «Tu vara y tu cayado me infundirán aliento», quedé en suspenso y no pude continuar, sino que repetí una y otra vez «Tu vara y tu cayado me infundirán aliento». De inmediato las palabras que yo recitaba se hicieron audibles y yo las oía con mis oídos y con todo mi ser. El aire que respiraba ahora era dulce y agradable. Entonces toda la habitación se llenó de una luz sobrenatural y sentí que yo abandonaba mi cuerpo. Me elevé de la mesa de operaciones, algo así como 2 metros, y desde mi altura contemplé a los doctores, al anestesista, a las enfermeras, y vi mi cuerpo allí, en la mesa, cubierto con ropa blanca. Entonces dije dentro de mí, ahora llorarán sobre ese cuerpo, pensando que yo estoy muerta, y no saben que estoy viva, que he entrado en la verdadera vida. Entonces vi como una gran nube blanca, llena de ojos, me rodeó, que venían a mi encuentro, y una voz me dijo, «Ven con nosotras». Yo me sentí feliz, era consciente de que había entrado en una nueva dimensión, maravillosa y desconocida. Todo desapareció y nos elevamos al espacio. Me di cuenta de que me alejaba de la tierra, al infinito, pero era feliz sabiendo que estaba viva. Sí, estaba en el espacio infinito y todo era luz incomparable. Subíamos más y más y aquella gran nube de seres celestiales que me rodeaba se aumentaba más y más. Entonces reconocí a una hermana mía que había muerto unos 6 años antes. La vi y dije, mira, si está aquí Lolita. Pero no vino a mí, ni yo a ella, sino que seguimos ascendiendo siempre rodeada de aquella multitud de seres de blanco. Entonces una voz me dijo, ven, y entramos en un lugar donde había unos varones que trabajaban continuamente. Era como si de allí manara la vida, como si fuera la fuente de la vida, pues allí se llevaba la cuenta de los que nacían en la tierra. Y oí el número, pero eran otras palabras para describir los números. Trabajaban incesantemente. Yo no entendía, pero una parte de luz entró en mi mente y entendí que eran siervos de Dios. Ascendimos de nuevo y conforme ascendíamos, la luz era más potente, una luz sin sombras, ni más resplandor en un lugar que otro, sino resplandeciente en todo lugar. Miré aquella gran nube llena de ojos hasta el infinito y contemplé cosas que no puedo describir. Entonces sonó una voz que llenó todo el espacio infinito y dijo algo como «sea». Y al instante surgió la tierra, surgió de la nada y quedó en el espacio. La vi, era la tierra. Yo di un grito de admiración y clamé con toda mi voz.
¿Dónde está el creador de todo este gran universo? Los que me rodeaban dijeron, ven, y comenzamos a ascender de nuevo. La luz iba aumentando y entonces vi que provenía de arriba. De pronto nos detuvimos, como si una mano invisible nos hubiera parado, y todos los seres que me llevaban se apartaron a derecha e izquierda, y yo quedé sola en medio. Entonces miré hacia arriba y vi el origen de la luz. En aquel lugar inaccesible había un trono, pero estaba cubierto por un velo cogido por sus dos cabos de arriba, y de debajo del trono, a manera de haces, salía la luz que lo inundaba todo. Pero su origen era el que estaba en el trono, que yo no podía ver a causa del velo. Yo miré a los seres que estaban a mi derecha e izquierda, y había una gran quietud y solemne silencio, como media hora. Yo me veía sola, en medio, y me vi desnuda. No tenía un cuerpo físico, pero sabía que estaba desnuda. Tenía la impresión de que se iba a celebrar un juicio. De repente, del lado izquierdo del trono que estaba cubierto por el velo, surgió un varón con vestiduras blancas. Sus ojos eran azules y sus cabellos blancos, algo rizados, que le llegaban a los hombros. Su túnica era de blanca lana y llevaba en su brazo izquierdo unas ropas blancas. Se adelantó hacia mí y tomando aquellas ropas me las iba a dar, cuando del trono surgió una voz que dijo, «Espera». Entonces dio un paso atrás y puso de nuevo su vestidura en el brazo izquierdo. El silencio era solemne, algo que no puedo explicar con palabras. La voz del trono habló de nuevo y dijo, «Mira». Yo miré atentamente. Del ser que había en el trono, que era la luz, se desprendió una parte semejante a un disco, que era luz en sí mismo, y empezó a descender. Yo miraba atentamente cómo descendía más y más, y entonces vi la tierra. A modo de disco de luz, se paró en una parte de la tierra y luego siguió un recorrido como de norte a sur. Conforme recorría aquella parte de la tierra, lo iba iluminando todo. Al pasar por la parte central de aquel recorrido, pareció como si hubiese un cristal de aumento y pude ver a hombres vestidos de militar que luchaban y se mataban unos a otros. Me dio pena verlos, pero la luz siguió y se paró un momento. De allí comenzó a ascender de una manera raudal, como haciendo un arco. Yo estaba fascinada mirando aquel disco de luz, pero sin comprender nada. Cuando llegó a mi altura, parte de aquella luz entró en mi mente, y entonces aquella luz se transformó, y vi a Jesús crucificado. Vi su rostro, su corona de espinas, y vi sus ojos que me miraron. Pude ver en sus ojos un amor que no se puede describir con palabras, mas la luz entró en mi mente, y pude entender que había venido a la tierra para quitar la maldad, y que los hombres se mataron unos a otros. Al entenderlo se transformó de nuevo en luz y siguió ascendiendo y pasó a través del velo y se unió de nuevo a su lugar de origen en el trono. Entonces yo comencé a llorar. Como la luz había entrado en mi mente, yo había entendido que Jesús había venido a la tierra para quitar el odio y la maldad y que los hombres no lo habían entendido. Entonces, llorando, clamé y dije, los hombres no lo han entendido, los hombres no lo han entendido. Hubo un gran silencio y luego de nuevo surgió la voz del trono que dijo, desciende. Paré de llorar y dije, pero ¿no era para quedarme? Entonces, otra voz diferente a la del trono que sonó dentro y fuera de mí dijo, obedece. Enseguida entendí que lo más importante era obedecer y con alegría dije sí. Y con gran gozo y sin mirar nada más comencé a descender. Si primero había ascendido acompañada y de forma gradual viendo y oyendo cosas, ahora iba sola y descendía con una celeridad enorme. De pronto vi la tierra y todo desapareció. De nuevo tuve conciencia de mí misma. Abrí los ojos y me encontré en un receptáculo cuadrado y pequeño, todo blanco, y sentí que estaba tendida sobre algo y pensé, ¿dónde me han metido ahora? Traté de moverme y no podía. Entonces se acercaron a mí unos seres extraños, feos, que hablaban con una voz que hería los oídos. Cerré los ojos horrorizada, así hice una y otra vez.
Entonces uno de aquellos seres me dijo: «Ya vuelve». «Sí», contestó otro ser. «¿Pero qué le pasa que pone esa cara de horror?». Abrí de nuevo los ojos y los miré. Eran enfermeras. Ahora me di cuenta de que estaba en la tierra, en el hospital, en la cama. Una de ellas me dijo: «¿Por qué se horroriza cuando nos mira? No somos tan feas». Y se reían de sus propias palabras. Entonces recordé todo y de dónde había venido, y comencé a llorar y dije: «Los hombres no han entendido a Dios». Esto lo dije una y otra vez. Entonces una de ellas dijo: «Bueno, no hable, que le dará sed y no puede beber recién operada». Si los hombres no han entendido a Dios, cuando usted se ponga buena se lo explica. Pero ahora cállese, que no debe hablar para que no le dé sed. Pero yo repetía: «Yo no tendré sed. Tengo que decir que los hombres no han entendido a Dios». Ellas no me hacían caso. Entonces comencé a quejarme de la mano derecha que me dolía. Me destaparon y miraron a ver qué pasaba. Al trasladarme de la camilla a la cama, la mano había quedado debajo de mí. «Pobrecita», decían, «con razón se queja». Me pusieron bien y me dieron unos suaves masajes en el brazo y en la mano. Ellas me hablaban, pero yo no quería decir nada. Con mi mente estaba viendo de nuevo el lugar donde acababa de venir y consideraba cuán feo y pequeño era el sitio donde me encontraba ahora. Amén. Los hombres no han oído, no han escuchado el mensaje de Dios. Esta mujer hacía 1 año que se había convertido al Señor. 1 año. Y entendió, después de esta experiencia, que su vida tenía que ser una voz que anunciara este mensaje de salvación a esos hombres que no habían entendido la voz y el mensaje de Dios. Así estuvo Antonia Conesa haciendo aquellos campamentos con niños y dando escuelas dominicales y enseñando a tantas personas. Además, habéis visto que ella comenta que vio una hermana cuando subía hacia el cielo, vio una hermana y yo le dije: «¿Pero tú tenías una hermana creyente?». Y dijo: «Sí, murió hacía unos 5 años antes». Y estando en el hospital, su madre o no sé quién le habló del Señor y se convirtió, estando en un estado ya. Entonces, lo que quiero compartiros con esta lectura es que nosotros somos los que tenemos la única potestad, los únicos que tenemos la autorización de parte de Dios de llevarles el mensaje de la cruz, como la señorita Conesa vio esos ojos de amor, pero también de tristeza, de parte del Señor, viendo la humanidad y viendo cómo se están perdiendo todo. Y quiere que su Iglesia imperiosamente lleve ese mensaje a todos los hombres. Ojalá que nosotros sepamos también sentir lo que sintió Conesa, en que su vida tenía que estar puesta para llevar ese mensaje que no pueden llevar los científicos, que no pueden llevar los religiosos, que no pueden llevar las mejores personas del mundo, solamente sus hijos. Que el Señor nos bendiga.